La seguridad del paciente es un tema que ha cogido impulso en los últimos años. La gestión y calidad de esta seguridad es una de las competencias fundamentales de la enfermera de práctica avanzada. El último año, con la COVID-19, esta seguridad y calidad en los cuidados quedó en interrogación. ¿Fue a peor o se buscaron nuevos atajos para no perderla? Patricia Rebollo y Sara L'Hospital son enfermeras, líderes y altamente cualificadas en la competencia de seguridad del paciente, de la que sienten la responsabilidad de transmitirlo a su equipo. Hablamos con ellas. Sara L'Hospital, Patricia Rebollo. Esto es En mis suecos. Comenzamos. Bueno, pues yo en este ratito que hablamos me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? un tema que ha empezado a estar de actualidad en los últimos años, vamos a decir, ¿no? que es la seguridad del paciente y qué puede contribuir, en este caso, ¿no? la enfermería para sumar a esta disciplina, ¿no? y hacer cosas que promuevan la seguridad del paciente y sobre todo evitar, ¿no? esos daños inertes en la asistencia sanitaria. No sé a ti, pero a mí me parece que hace ya como mucho tiempo que se habla de seguridad del paciente, que no hay como nada que no sea eso. ¿Cuándo descubriste tú que podías hacer cosas por la seguridad del paciente o qué significaba, ¿no? para tu día a día? ¿O qué podías ser? Pues es que la seguridad del paciente siempre ha existido. O sea, ya desde el primum non nocere, ¿no? El juramento hipocrático de ante todo no hacer daño. Yo creo que siempre ha estado implícita en nuestra profesión. Lo que pasa es que como entidad como tal, la seguridad del paciente, pues aunque ya tiene unos años de trayectoria, siempre resulta nuevo, pero siempre resulta nuevo porque hay tantos campos en los que trabajar, pues que siempre resulta como una novedad. El tema de la seguridad del paciente viene de mucho atrás, o sea, va un poco vinculado al tema de la gestión. Y dentro de la gestión de calidad, la enfermería siempre ha estado muy involucrada. De hecho, es uno de los personajes partícipes en ese entramado, ¿no? de la gestión de la calidad. Hace algunos años, no sé si te acordarás, cuando empezó todo esto de la calidad, del modelo FQM, de la excelencia, bueno, pues las enfermeras siempre hemos querido mostrar nuestro trabajo como ofreciendo los mejores cuidados y unos cuidados excelentes. Entonces, a partir de ahí, dentro de la calidad, va implícito el ofrecerle unos cuidados de calidad, pero también unos cuidados seguros, unas prácticas seguras. Afortunadamente, desde las organizaciones hospitalarias, los centros, siempre, especialmente los líderes, los jefes, como queramos llamarlos, han abogado un poco por trabajar en esa línea. No solamente calidad, sino también seguridad del paciente. Si yo echo la vista atrás, yo recuerdo que siempre todos estos temas me han fascinado. Entonces, participé activamente en el grupo de calidad y a raíz de trabajar en ese tema salió el tema de la seguridad del paciente. Y en la seguridad del paciente teníamos pues, un montón de índices de grupos de trabajo en cuanto a no solamente calidad como tal, sino pues, bueno, el tema de notificación de errores o de eventos adversos, el tema de la acogida del nuevo personal, dar una formación a ese nuevo personal de nueva incorporación, incluso a los alumnos, el contar con grupos activos de revisión de historias en cuanto a la mortalidad, etc. Entonces, ¿qué es un tema novedoso? No es un tema novedoso, viene de hace tiempo. O sea, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? allá en el año 2002 o por ahí, ¿no? a través de ese informe que se publicó en el año 99 de errores humanos y demás, pues creó la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente y fue un poco el que marcó las directrices, ¿no? y es por lo que hemos seguido. También en el mundo, por ejemplo, de los cuidados intensivos, todo el tema de la seguridad y la calidad se ha trabajado muchísimo, incluso con el desarrollo de los programas de los proyectos cero, que ahora mismo están en vigor y se está trabajando muy vinculado a la seguridad del paciente, especialmente. Y a nivel de enfermería, yo creo que la enfermera siempre ha estado presente en estos temas porque somos las primeras que queremos que se ofrezca esa seguridad en la asistencia. A mí me ha pasado que con los años que contabas, pues ha sido mis inicios, ¿no? como enfermera. Entonces yo sí que he sentido o he vivido un antes y un después, ¿no? El antes, cuando cursaba enfermería, que sí que notaba que había una cultura como centrada en el error, ¿no? En el profesional que se equivoca, en el silencio,
en silencio vamos a ocultar esto. Y de repente fue gracias a vosotros cuando trabajé en la UCI del Hospital de Fuenlabrada, cuando me invitasteis, ¿no?, a participar en un comité de seguridad donde enfermería en ese momento tenía un papel, yo creo, muy importante, ¿no? Y que además me invitasteis para contar mi experiencia como un personal de nueva incorporación y todos los problemas, ¿no?, a los que me había enfrentado, y de repente me dio como un clic en la cabeza. A pesar de que había leído esos informes, que los había estudiado, pero no, fíjate, no me causaron el mismo impacto que cuando aterricé en ese comité. Dije, jolín, si es que día a día se está haciendo esto no es cosa de un organismo internacional, esto no es cosa de los jefes, es que yo como profesional puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y desde entonces es lo que he pretendido trasladar, ¿no?, a la gente que tutorizo o que he podido hacer mentoring, ¿no?, de que todos podemos sumar ese granito de arena con pequeñas cosas, ¿no?, con lavarnos bien las manos, con adherirnos a los protocolos, porque pueden estar muy bien descritos, pero si yo como profesional llego a mi día a día y no lo hago, claro, pues al final todo eso se ensombrece. Es que todos esos pequeños detalles lo que haces es crear esa cultura de seguridad. Eso es. ¿No? Y muchas veces da la sensación que tiene que ser la institución o la propia dirección y no simplemente la propia persona. O sea, cuando renace ese liderazgo que llevas dentro, eres capaz de, no solamente a tus compañeros de nueva incorporación, sino al resto de compañeros, ¿no?, el transmitirles, el generarles, el provocarles esa inquietud y el decir, no, esa cultura de seguridad, porque esa cultura hay que generarla, hay que trabajarla. Se ha dado un paso adelante. Antes, cuando se ocurría algún evento adverso, algún tipo de negligencia, etcétera, lo primero que se hacía no era investigar qué había ocurrido, ¿no? No. Lo primero que buscamos era un culpable, culpabilizar, sí. Y siempre, generalmente era el profesional, porque el que recibía el daño era el paciente. Pero eso ahora ha cambiado. Ya no se trata de culpabilizar y de buscar al culpable, sino se trata de investigar qué es lo que ha pasado y elaborar un plan de mejora, es decir, por qué ha ocurrido, en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar. Vamos a evitarlo. Entonces, todo eso se ha estado trabajando todos esos años atrás. Esto también forma parte de lo que es la cultura de seguridad. Entonces, luego te das cuenta que no depende de un organismo mundial, o depende también del grupo de personas que conforman ese grupo de trabajo, como puede ser muy pequeñito, bueno, pues en una unidad de cuidados intensivos, como puede ser en el Hospital de Fuenlabrada, o puede ser a nivel mucho más amplio. Pero es verdad que el apoyo de las organizaciones lo necesitamos, el apoyo de la dirección también. Es verdad que está sobre la mesa el concepto este, ¿no?, de cultura justa, ¿no?, de cuando tu institución te apoya, te da todos los medios disponibles para practicar la mejor evidencia disponible, para ofrecer los mejores cuidados, pues ya el testigo está en ti, ¿no?, y la responsabilidad reside en ti, ¿no?, en hacerlo, ¿no?, y en ese ten con ten. Pero aún así yo me encuentro, ahora que estoy en el lado de la docencia y además impartiendo gran contenido en este ámbito, que nos reportan vale, si yo soy consciente de esto, estoy en pro del cambio, pero no siento que como que esas notificaciones lleguen a ningún sitio o que sirva de algo, ¿no?, y que pierden al final de esa ilusión, esa motivación, pues se va perdiendo y cuesta, ¿no?, volver a enganchar a esos profesionales. ¿Por qué crees que pasa? ¿O tú sientes lo mismo en las unidades o no? ¿O la gente sí piensa que funcione? Hay de todo. A veces da la sensación de que se queda en el aire, ¿no?, de que esa voz, ese toque de atención o esa, llamemos lo que sea, esa notificación no llega a ningún sitio. Existe un programa, por lo menos a nivel de la Comunidad de Madrid, sí. que sí que yo he estado en ese grupo de trabajo y existe, y esas notificaciones de seguridad, tanto en errores de administración de medicación o cualquier otro tipo de incidente, esa notificación de seguridad llega y hay un grupo detrás que trabaja en ello. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no hay un reporte, un feedback que llega a la persona que ha notificado ese evento. Entonces da la sensación como que eso no sirve para nada y no existe. Y sí existe. O sea, hay gente que está trabajando específicamente solo para la seguridad del paciente. ¿Qué es lo que pasa en un ámbito un poco más cercano, ¿no?, más familiar de tu entorno de trabajo? Pues también existe, tú lo notificas. Muchas veces a lo mejor da la sensación de que tus superiores, los líderes en materia de seguridad, como que no, pero sí se sigue trabajando en ello.
Y de hecho, bueno, pues un ejemplo relacionado con el tema del COVID, por ejemplo, ahora, ¿no? Que han surgido, llegaba tanta gente porque se necesitaba personal para atender a unos pacientes muy característicos, como ese paciente crítico COVID, gente sin experiencia, sin formación. Bueno, pues de la noche a la mañana se ha trabajado todo el tema de la seguridad, enseñándoles pequeñas píldoras formativas, todo tipo de pósteres a través de un grupo de WhatsApp, con todo tipo de... Nos ofrecíamos para solventar cualquier tipo de duda, para la gente de nueva de nueva incorporación. O sea, que al final da la sensación como que es algo que está ahí y que queda muy bonito para las estadísticas, los informes a nivel de consejería y demás, pero hay gente que está trabajando en la seguridad del paciente y sí que llega a buen puerto. A lo mejor no lo ves de manera inminente, pero sí se está trabajando en esa línea. Yo creo que cuando la gente es consciente o se ve en un proceso en el que sí ha tenido ese feedback y ese proceso de comunicación ha sido abierto, ¿no? y ha visto las áreas de mejora implementadas, ¿no? O ha visto esos protocolos que decías o ese manual de supervivencia que me gustó tanto, ¿no? Que hicisteis para el COVID, pues al final yo creo que es gente a la que sumamos, ¿no? Al carro del cambio. Y ya que has iniciado el tema del COVID, pues más tú, ¿no? Que estás en primera línea de actuación. ¿Qué ha pasado ahora con la seguridad? El COVID al final pues, ha venido como un tsunami, ¿no? Que lo ha cambiado todo, a nuestra manera de atender a los pacientes, de poder trabajar, ¿no? Porque había que hacer el bien general, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras qué ha pasado, ¿no? Pues con mira, la seguridad. En este año que llevamos de pandemia, la seguridad del paciente no se ha quedado atrás. Ha seguido igual, o sea, de hecho ha surgido la creatividad, ¿no? No la improvisación, sino la creatividad de decir de la noche a la mañana ¿qué tenemos que hacer? Se han creado circuitos para separar la zona de los pacientes no COVID de los COVID. De la noche a la mañana, aparte de crear esos circuitos, la forma de trabajar, ¿no? En cuanto a cómo colocarnos y quitarnos un EPI, a la hora de cómo tratar los aislamientos, porque muchas veces da la sensación de que eres un COVID, pero además de un COVID a lo mejor tienes un microorganismo multiresistente y tienes que utilizar otro tipo de aislamiento conjuntamente. Más cosas, hemos tenido que liderar todo lo que es el cambio, ¿no? De repente gente que te viene sin experiencia, pues bueno, cómo intentar que esa gente no solamente sobreviva, sino que le ofrezca a su paciente los mejores cuidados como hablábamos antes, ¿no? De calidad y con unas prácticas seguras. Hemos fomentado todo el tema de la higiene de manos, que también era súper importante, aparte del tema de los aislamientos. La evidencia científica, claro, era una enfermedad, de repente aparece un virus que sí que es cierto que era conocido, pero no sabíamos la vía de transmisión, no sabíamos cómo afectaba a nuestros pacientes críticos, no se sabía el tratamiento. O sea, es que de la noche a la mañana se ha trabajado en diferentes líneas de investigación para buscar cuál es el mejor tratamiento, cuáles son los mejores cuidados. O sea, de la noche a la mañana ha ocurrido un montón de cosas. A nivel de las instituciones, igual, crear, por ejemplo, nuevos espacios, ¿no? Para dar asistencia a ese tipo de pacientes, incluso el intentar no cancelar consultas, no cancelar quirófanos, porque no todo es COVID. Hay otro tipo de paciente que necesitan, ¿no? El paciente oncológico, el paciente pediátrico, el trabajar en esas líneas de no suprimir esa asistencia también ha sido una parte importante de la seguridad del paciente. Y sobre todo también el aspecto emocional, que forma también, da la sensación que no, pero también está dentro de la seguridad del paciente, porque la familia se siente segura, si sabe que estamos ahí detrás, que aparte de cuidar a ese ser querido, también les atendemos a ellos, es una forma de ofrecerles, ¿no? Esa seguridad y bueno, pues esa creencia, ¿no? De que el sistema sanitario funciona. Sí. Lo que pasa que, bueno, es verdad que la gran carga, ¿no? Asistencial a la que se ha visto sometido todos los profesionales, pues evidentemente ha hecho que muchos cuidados no se puedan, ¿no? Llevar a cabo con la mejor calidad o como podíamos hacerlo sin esa presión, ¿no? Sin ese pico asistencial que ya se está haciendo más que un pico, podríamos decir que una meseta, pero prolongada y en todo lo alto, ¿no? Y probablemente, creo que estaba a punto de publicarse, ¿no? El ENVIN del año pasado y los datos probablemente no sean positivos o da la sensación de que no, de que las infecciones probablemente hayan aumentado, ¿no? Y bueno, esperemos que al final cuando
todo vuelva un poco a su ser, se pueda volver, ¿no? a hacer esos cuidados, ¿no? para tener los números, ¿no? que contábamos en ese antes. aspecto se ha visto un poco vulnerada la seguridad del paciente, porque claro, había momentos en los que era tal la sobrecarga de trabajo que incluso en una misma mañana, si tenías 12 pacientes, lo mismo habías pronado a 6 y habías despronado a otros 6 y tenías que volver a entrar en otro box porque el prono no había sentado bien, tenías que volver a despronar. Y jugabas con ese tiempo que no tenías. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que te ponías el EPI, pues muchas veces para gestionar el tiempo, ¿no? Porque daba la sensación que como eras COVID se te clasificaba ahí y el resto de patologías de infecciones y demás no existían. Entonces ha habido muchas infecciones por transmisión cruzada, ¿no? Por haber utilizado el mismo EPI con un paciente y haber pasado al otro box. Si el tema, por ejemplo, de las úlceras por presión, pues daros cuenta que el prono, por ejemplo, son muchísimas horas. Es una terapia que a lo mejor supone ciclos de prono, pueden ser 12, 24 horas, con lo que supone el edema facial, que por mucho que intentas proteger ciertas zonas de presión, pues es inevitable porque el paciente a lo mejor te hace una insuficiencia renal, entra en una sarca, 1000 cosas. Entonces, es cierto que aunque se ha intentado garantizar esa seguridad del paciente en muchos aspectos, se ha visto vulnerado en muchos otros, ¿no? Incluso en temas de administración de medicación, pues, pero también por el tema de desconocimiento en el personal de nueva incorporación, que relacionado con la seguridad del paciente al final se convierte en segundas víctimas, porque totalmente. Bastante, ¿no? Pues bueno, bastante tienes con que te envían a un servicio donde no has estado nunca, no tienes formación, una formación tan específica, con unos cuidados tan complejos, con tanta tecnología. Bueno, pues al final se ha intentado garantizar esa seguridad, pero en algunas ocasiones se ha visto vulnerada. Sí, bueno, también cuando todo esto pase, pues hay que seguir con la filosofía, ¿no? La seguridad, aprender de los errores cometidos, porque creo, ¿no? Y somos conscientes de que no ha habido tiempo, ¿no? de gestionar el riesgo, de analizar todo, ¿no? Porque ha habido que resolver problemas continuamente. Todos los días surgían problemas nuevos, picos existenciales nuevos, aperturas de unidades nuevas y no había tiempo para mucho más. Pero bueno, hay que volver, ¿no? Hay que volver en algún momento a la calidad, a la seguridad, y para eso necesitamos líderes, ¿no? Líderes que estén comprometidos con eso, ¿no? y que promuevan, ¿no? Que la seguridad del paciente sea una prioridad. ¿Qué piensas que debe tener un líder para fomentar, ¿no? Y para favorecer la seguridad del paciente? Pues mira, antes de contestar a esa pregunta, es súper importante que los líderes que están en cabeza, igual desde el equipo directivo hasta en los mandos intermedios, necesitamos que ese liderazgo se vea. Tienes que creer en la seguridad del paciente. Es decir, en cuanto tú crees que eso es bueno para tu servicio, te tienes que involucrar. Y además eso se nota. En cuanto tú ves que una institución o tus propios jefes están involucrados, la cosa funciona. El líder como tal... Tú tienes la capacidad, eso muchas veces lo hemos hablado, ¿no? La persona que ejerce el liderazgo tiene la capacidad de llegar a influir y a transmitir una serie de cosas a los compañeros. Y lo bueno de todo es que esos compañeros, esa gente, lo cree y te sigue. Entonces, si tú tienes la ventaja de ser una de esas personas, ¿no? Con esas cualidades de liderazgo, pues puedes hacer muchísimo. O sea, puedes hasta que... desde aquí a más allá. Y en el campo de la seguridad del paciente, no me considero un líder, pero bueno, los que hemos trabajado en el tema de la seguridad, de la calidad y demás, enseguida detectas, ¿no? Dónde están esas deficiencias o esos errores. Entonces, en cuanto lo pones un poco encima de la mesa, ¿no? de tus superiores, de tu supervisor, de tu jefe de servicio, si son gente que están involucrada en ello y creen en este tema, la seguridad del paciente, no te van a poner trabas. Lo que pasa, como bien dices, en la enfermería a veces es el que está en el punto de mira, ¿no? Porque es normalmente quien está en primera línea y quien comete el error activo, ¿no? Que solemos decir, ¿no? Que es aquel error que se produce ya sobre el paciente, ¿no? Quien pone la medicación o pulsa el botón equivocado. Entonces, parece que muchas veces se centra todo claro, se llevan el protagonismo porque son las que pasan las 24 horas. O sea, ¿quién te asea? ¿Quién te cuida? ¿Quién te administra la medicación? ¿Quién te realiza la punción? ¿Quién te coge la vía? ¿Quién te pone el tratamiento oncológico? ¿Quién te va a pinchar el Portacat? ¿Quién atiende al bebé sano? ¿Quién?
Pues pero la al final, enfermera, la si enfermera. todo el equipo no está implicado, no funcionaría, con lo cual también hay que poner en valor la responsabilidad y la actuación de todo el equipo, ¿no? Que al final es una cosa, como bien decías, Lo que pasa es de que siempre da la todos. sensación que la enfermera es la que está ahí detrás de todo, ¿no? Sí. Observando al médico, si tal, Sí. recordándole al otro compañero que entonces siempre estamos ahí, somos una de Eso es las lo que quería decir. protagonistas en todo este tema.